Buenos días, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a la devoción de hoy. Le damos gracias al Señor por usted, por tomar este tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Esperamos que sea de bendición a su vida. Y es lo que le pedimos al Señor por cada devoción, cada culto que ponemos aquí en YouTube. Los cultos de los domingos, la devoción de entre semana, que siempre el Señor hable a su vida. Hoy vamos a leer de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Y lee de esta manera. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, él estaba preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero dice, le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y luego el versículo 15, él pregunta: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, ningún hombre, en otras palabras, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro. Dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, en otras palabras, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Miramos aquí, hermanos, esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, y miramos en el versículo 13 que Él comenzó con una pregunta, preguntándoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es algo tan importante que el mundo entienda y reconozca quién es Jesús. It is so important for the world to know who Jesus is. Es tan importante que el mundo sepa quién es Jesús y entienda quién es Jesús. Y aún es más importante que como nosotros, como la iglesia, conozcamos y entendamos quién es Jesús. Les digo esto: no cambia quién Él es. Si usted y yo como iglesia, si el mundo que está allá afuera no sabe quién Él es, no saben, nosotros aún como iglesia de veras no lo conocemos, no lo reconocemos, no sabemos quién es Jesús. Pero por eso, cuando Él preguntó esta pregunta: ¿pero quién dicen ellos? Eso no quiere decir, hermanos, que pues si ellos no me conocen, entonces pues ¿quién soy yo? No es como que si Él tenía una identidad personal inferior. He didn't have an inferior personal identity. Él no tenía ningún problema con su personalidad, su persona propia. Pues yo no soy nadie. No. Él sabía. Cuando Él vino a esta tierra, Él sabía quién Él era. Jesus knew who He was when He came here to earth. Él sabía quién Él era. Pero les digo eso, hermanos, como dije, eso no cambia. Él no cambia. Si nosotros como iglesia no sabemos quién Él es. Él no cambia si el mundo no sabe quién Él es. Él sigue siendo Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Él sigue siendo el mismo. Si el mundo lo reconoce, if the world understands, recognizes, and knows who He is, they begin to understand the need that they have for Him in their lives. Si el mundo empieza a reconocer, entender, conocer quién es Jesús, de la manera que usted y yo lo hicimos en aquel día cuando lo aceptamos,
entonces el mundo va a empezar a entender, reconocer, comprender la necesidad que ellos tienen en sus vidas. La necesidad que ellos tienen en sus vidas de tener a nuestro Señor Jesucristo ahí. The need that they have for having Jesus Christ in their lives. La necesidad que ellos tienen de tenerlo en sus vidas. Pero como dije, hermanos, aún si el mundo no lo reconoce, si el mundo no lo entiende, si el mundo no sabe quién Él es, Él sigue siendo quien Él es. He continues to be who He is. Eso no cambia. Aún nosotros como iglesia, hermanos, even us as a church, when we begin to understand, cuando nosotros mismos empezamos a entender quién es, lo conocemos, entendemos, lo empezamos a entender, lo empezamos a reconocerlo a Él en nuestras vidas, hermanos, entonces nuestras vidas cambian, nuestro hogar cambia, nuestras familias cambian y aún nuestra iglesia cambia. Nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Nuestros hogares empiezan a ser transformados, nuestras familias empiezan a ser transformadas y nuestras iglesias se empiezan a transformar. ¿Transformar a qué? A la persona que Dios quiere que seamos y necesita que seamos. Y nuestro hogar empieza a transformarse al hogar que Dios quiere y necesita que seamos. Nuestra familia empieza a transformarse a la familia que Dios quiere y ha querido que nosotros seamos. Y más que nada, hermanos, nuestras iglesias se empiezan a transformar a la iglesia que Dios siempre ha querido que nosotros seamos. El momento que nosotros empezamos a entender, reconocer y conocer, entender y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Él preguntó, en el versículo 13, Él preguntó, pues ¿quién dicen ellos, el mundo, la gente? ¿Quién soy yo? Miramos y leímos, pues dice que tú eres uno, Juan el Bautista, a lo mejor Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y luego en el versículo 15, en el versículo 15, hermanos, Él pregunta una pregunta tan importante. Una de las preguntas más importantes dentro de la palabra del Señor. Within the Word of God, yo lo digo de todo mi corazón, yo lo creo de esa manera. La pregunta que nuestro Señor Jesucristo preguntó en el versículo 15 del capítulo 16 en el libro de Mateo, que Él preguntó esta pregunta. ¿Y ustedes? But what about you? ¿Y qué de ustedes? Porque ellos ya les respondieron cuando Él preguntó, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ok, ahora yo sé qué es lo que la gente piensa. Pero yo quiero saber qué piensas tú. ¿Y tú qué? ¿Y qué de ti? ¿Y qué de ustedes? What about you? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Who do you say that I am? Él no le preguntó, he was no longer asking, ya no estaba preguntando, ¿quién dice la gente? Ya no estaba preguntando, ¿quién dicen ellos? ¿Quién soy yo? He was no longer asking, who do the people say? Who do they say? No, he wanted to know who they, the disciple, él quería saber, tú que has caminado conmigo por 3 años, tú que has caminado conmigo durante todo este tiempo, tú que has caminado conmigo y has visto los milagros, has visto y has escuchado mis enseñanzas, has visto todo lo que yo he hecho y todo lo que yo te digo. Yo quiero saber quién dices tú y qué de ti. ¿Quién dices tú que yo soy? What about you? Oh my God. ¿Qué de ti? ¿Y qué de ti? Si verdaderamente, hermanos, entendiéramos esta pregunta. Sí, en ese instante le estaba preguntando a sus discípulos, pero ¿qué es lo que les he dicho, hermanos? Cada cosa que fue escrita dentro de la palabra del Señor fue escrita para mí. Y esta pregunta se nos está preguntando a nosotros.
Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos está preguntando: ¿y qué de ti? ¿Quién dices tú que yo soy? Who do you say that I am? Ese, hermanos, es una pregunta tan poderosa. That is such a powerful question. You know, Jesus wants us to truly know who He is. Jesús verdaderamente quiere que lo conozcamos a Él. Verdaderamente que lo conozcamos. Y no de decir: oh, no, a mí, Él es el que me da, Él es el que me provee, Él es el que cada vez que yo estoy en necesidad, Él es el que provee esa necesidad. Y aún cuando estoy en problemas, Él es el que me saca de ese problema. Y muchos de esos problemas, nosotros mismos nos metemos en esos problemas. Y luego ahí vamos, oh, Jesús, ayúdame, mi Dios, ayúdame. Te necesito, mira lo que está pasando. Pues, y Dios dice: ok, pero tú te metiste ahí. You got yourself in that own problem. You know, that problem you're going through, you got yourself in that. Tú te metiste ahí. Pero Dios siendo fiel, nuestro Señor Jesucristo siendo fiel, vienen y nos rescatan. Pero muchas veces, so many times, muchas veces pensamos nosotros que ese es quien es Jesús. That's who Jesus is. El que me rescata, el que me provee, el que me da. Cuando verdaderamente, hermanos, Él nos está preguntando: ¿quién soy yo? No lo que te puedo dar, lo que puedo hacer para ti, pero yo quiero que tú me conozcas a mí. Yo quiero que me conozcas a mí. Eso es lo que Él nos está preguntando. I want you to know me. En el versículo 16, cuando Jesús preguntó: ¿y qué de ustedes? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Jesús. Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. You are the Messiah, the Son of the living God. Algo tan importante, hermanos, ocurrió aquí. Something so important happened right here. En el versículo 17 miramos que nuestro Señor Jesucristo miró a Pedro, porque me imagino que le estaba preguntando a sus discípulos. No estaba mirando a Pedro ahí: ¿y quién dices tú? No, porque Él estaba preguntando a todos los discípulos. Y a lo mejor Pedro estaba acá en un lado y Pedro contestó, y me imagino que Jesús lo miró. Inmediatamente le dijo: nadie, ningún hombre te ha revelado esto, solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y les digo esto, porque muchos de ustedes a lo mejor reaccionan y dicen: ay, pastor, no es para tanto, no es para tanto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hemos leído estos versículos tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces, que ya ni pensamos la magnitud de lo que está escrito. Algo que yo siempre le pido al Señor: Señor, yo todavía quiero estar anonadado de tu palabra. I still want to be in awe. I still want your word to leave me speechless. Yo quiero que tu palabra me deje wow. Y lo que ha pasado, hermanos, es que hemos oído esos versículos. Hemos escuchado estas enseñanzas, estos sermones tantas veces, que, como dicen, el como que ya se nos quitó. Se nos quitó. Yo sé que yo lo he mencionado varias veces. Yo nunca he ido, por ejemplo, a un lugar que he querido ir, a Colorado, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. I love nature. Yo he visto aquí en Texas, Dios me ha concedido a mi esposa y a mí vivir en áreas, y a mí aún cuando yo comencé mi ministerio, viví en Van Buren, Arkansas, que estaba en medio, el lugar donde yo vivía, en medio de las montañas Ochira y las montañas donde comenzaba el Ozark, las montañas Ozarks.
Si usted caminaba y manejaba un poquito fuera del pueblo, ahí empezaba montañas. Pero no es nada comparado, hermano, a las montañas de ahí de Colorado, y me imagino las montañas que están alrededor del mundo. Pero si una persona vive que todo lo que tiene que hacer es abrir su puerta así de atrás o de enfrente, y ahí tiene las montañas que cada día las ve y dice, pero alguien que nunca lo ha ido, como yo nunca he ido a Colorado, yo he visto las fotos en la computadora, en libros, en mi teléfono, yo he visto las fotos, pero yo nunca lo he visto en persona. Me imagino que el momento que yo llegaría, yo mirara, así es como necesitamos nosotros ser cada día con el Señor. Cuando leemos su palabra, aunque sea un versículo, hermanos, que hemos leído vez tras vez, por años, décadas, que hemos leído y escuchado estos sermones, estas enseñanzas, el hecho de que Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te ha revelado esto, solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué es tan importante eso, hermanos? ¿Sabe por qué? Para que nosotros, para que nosotros podamos conocer, entender, reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Con esto ya termino. Para que nosotros podamos conocer, entender y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos primeramente, hermanos, permitir que nosotros estemos conectados, permitir que Dios se conecte con nosotros y nosotros nos conectemos con Dios. Que tengamos esa conexión, that we have that connection with God. We need to connect with God Almighty. Necesitamos conectarnos con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque entonces es cuando Él nos va a demostrar, Él nos va a enseñar, Él nos va a revelar, como le reveló a Pedro, nos va a revelar a nosotros la magnitud, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te lo ha revelado, eso quiere decir, hermanos, que no importa cuántas veces escuchemos un sermón, que leamos un libro, eso nunca nos va a conectar a Dios a la magnitud que nosotros vayamos físicamente, espiritualmente y digamos, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer más, yo quiero conocer, yo quiero entender, yo quiero reconocer. I want to know, I want to understand, I want to recognize my Lord Jesus Christ. Yo quiero conocer, quiero entenderlo, yo quiero reconocerlo en mi vida, a mi Señor Jesucristo. Un libro no nos va a hacer eso, que alguien escribió. No importa qué tan hermosas sean predicaciones que hemos escuchado o enseñanzas, si nosotros no estamos conectados con Dios, esas predicaciones y esas enseñanzas siempre van a ser palabras que van a entrar en un oído y van a salir por el otro. Pero el momento que nos conectamos con Dios, esas predicaciones, esas enseñanzas, empezamos a entender a Dios, empezamos a conocer a Dios, empezamos a reconocer, empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando, como dije, hermanos, Él nos está preguntando a nosotros, ¿y qué dices tú? ¿Y qué de ti? ¿Quién dices tú que yo soy? Pues, no sé. Si nos conectamos con Dios, lo digo una vez más, si nos conectamos, hermanos, con Dios, doblando nuestra rodilla, pasando tiempo con el Señor y permitiendo que Dios entre, haga lo que Él tenga que hacer en nosotros, hermanos, Él nos va a empezar a revelar la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo, quién Él es. Jesús no estaba preguntando cuando Él dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? No, pues Él es el que sanó y Él es el que dio de comer. Él es el que... No, Él no estaba preguntando eso. Él quería saber, ¿me conocen a mí? Do they know who I am?
Han recibido la sanidad que yo he dado, han recibido la comida, han recibido las enseñanzas que yo les doy, pero verdaderamente me conoce. Por eso nos pregunta a nosotros, ¿y qué de ti? ¿Me conoces? Y cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, ningún hombre te lo ha revelado, solamente mi Padre de los cielos. Para que nosotros verdaderamente conozcamos, entendamos y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que venir de Dios. Eso tiene que venir de Dios, pero es posible. Lo que tenemos que hacer nosotros es conectarnos con Dios. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Versículo 18, y como dije, con esto ya estoy terminando. Cuando nosotros permitimos que nos conectemos con Dios, y Dios nos empieza a revelar, empezamos a conocer, entender y reconocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. That's who He is. Ese es el que es Jesús. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Jesús nos va a decir a nosotros como le dijo a Pedro: sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre lo que tú ahora conoces, lo que mi Padre te ha revelado a ti, sobre esto yo voy a edificar mi iglesia. Él va a edificar su iglesia en mí, en usted, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Como dije, ¿por qué? Para que podamos ser la persona que Dios necesita y ha querido que seamos. Y para que nuestra familia sea la familia y el hogar que Dios quiere y ha necesitado y ha querido y necesita que seamos. Y más importante, hermanos, la iglesia. El momento que como iglesia nos conectamos con Dios y Dios nos revela la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a entender, empezamos a reconocer, empezamos a ver quién es Jesús. Dios va a permitir que nosotros seamos la iglesia que Él ha querido que seamos y ha necesitado que seamos. ¿Sabía usted eso, hermano? Dios siempre ha querido que la iglesia sea de cierta manera, no nomás seamos, o no nomás que Él quiere, pero que necesita que seamos, especialmente hoy en día, hermanos. Si el mundo reconociera, si todo el mundo verdaderamente reconociera quién es Jesús y entendiera quién es Jesús y conociera a Jesús, el mundo no estuviera en la condición que estamos, nuestras escuelas no estuvieran en la condición en que, nuestro gobierno no estuviera en la condición en que está, este mundo no estuviera en la condición en que está. Pero por eso Él necesita, hermanos, que nuestra iglesia sea la iglesia que Él ha querido que seamos. Y Él necesita que seamos para poder enseñarle a este mundo, hablarle a este mundo, compartirle a este mundo. Nosotros no cambiamos. Nosotros no somos los que revelamos, pero Dios nos va a usar a nosotros para traerlos aquí, para que ellos se conecten con Dios, como usted y yo lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, para que Dios les revele a ellos, para que Dios nos revele y nos ha estado revelando a nosotros la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto verdaderamente sí ya termino. La última parte de ese versículo dice que sobre esa iglesia, sobre esa roca, este fundamento, Él va a edificar su iglesia, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Eso quiere decir, hermanos, que vamos a tener victoria. Victorias personales, victorias en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia.
No victorias y siempre pensamos de eso, victorias, pues mi cartera va a estar tan llena, mi cuenta de banco va a estar tan, voy a poder comprar un carro más grande, una casa más grande, un carro mejor y todo. No, no, no. Cuando digo victorias, hermanos, es que vamos a empezar a ver el Señor moverse en nuestras vidas. Vamos a empezar a ver familiares, hijos, hijas, esposos, esposas, tíos, tías, hermanos y hermanas, que no conocen al Señor. Los vamos a empezar a ver ellos venirse a los pies del Señor. Eso es victorioso. Que el enemigo, vamos a robarle al enemigo lo que Él nos ha quitado, hermanos. Vamos a robarle y tomar, no robarle, pero tomar lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que Dios quiere que tomemos para su honra y para su gloria. Esos son las victorias que vamos a ver. Vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver cosas maravillosas, cosas que ni podemos pensar cuando nos conectamos con Dios. Y Dios nos revela la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a conocer, entender y reconocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha hecho más que vencedores. Vamos a tener victoria, hermano, pero tenemos que conectarnos a Dios para que Dios nos revele la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién dices tú que yo soy? Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos, glorificamos tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por tu grandeza, por tu poder, por tan grande y poderoso que tú eres, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias porque hace algunas semanas celebramos tu entrada triunfal y luego aún te dimos gracias en el viernes de crucifixión cuando estábamos aquí dándote gracias por el sacrificio que tú hiciste. Tú tomaste nuestro pecado sobre ti y lo llevaste a la cruz, pero al tercer día tú resucitaste y también estuvimos aquí celebrando esa resurrección. Pero también ahorita, hoy, aquí estamos, mi Señor, dándote gracias por tu grandeza, por tu poder, pidiéndote, ayúdanos, mi Dios, para poder acercarnos a ti, para poder conectarnos contigo, para que tú nos puedas revelar, como hemos dicho, la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo, para poder conocerlo, entenderlo y reconocerlo a Él en nuestras vidas. Ayúdanos, porque yo quiero ser. Yo quiero que mi hogar sea, yo quiero que mi familia sea, yo quiero que esta iglesia, nuestra iglesia sea la persona, el hogar, la familia y la iglesia que tú siempre has querido que seamos y has necesitado que seamos. Siempre para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Le damos gracias al Señor por usted. Y esperamos, como dije, que si usted fue bendecido por esta devoción, compártalo con alguien más. Share with somebody else. Este domingo, hermanos, pues aquí nos vemos. Aquí vamos a estar una vez más. Si usted puede venir, este último domingo pasado que tuvimos el programa de Día de las Madres, tuvimos una buena cantidad de personas. Esperamos y le pedimos al Señor que ese mismo número pueda regresar y aún más y puedan estar aquí con nosotros este domingo. Y aquí los esperamos, hermano. Pero si no puede, entendemos también. Y entonces aquí nos vemos por este canal de YouTube que Dios nos ha permitido tener. Y como siempre, hermanos, les decimos, los amamos de todo nuestro corazón. We truly do. We love you with all of our hearts. Verdaderamente los amamos de todo corazón. Y como siempre, también le pedimos al Señor que usted tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Aquí nos vemos el domingo. God bless you. Que el Señor los bendiga.